Sí, señora. Muy buenos días, Gracielilla. Tienes espacio para saludar e iniciar. Muy buenos días para todos los hermanitos. Muy buenos días para todos. Les damos gracias. Gracias a Dios primeramente por estar acá presente con nosotros, de permitirnos estar acá llevando tu palabra. Amado Dios, te damos gracias, Papito Dios, por este hermoso día que tú nos regalas, por un día más de vida, por la salud, por todo lo que nos provee, Señor misericordioso. Te damos y te ponemos en tus manos, amado Dios, este grandioso día. Primeramente, dándole gracias y nos damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, sobre todas las cosas, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Papito Dios. Gracias por este maravilloso empezar de día y empezar semana. Gracias, Papito Dios, y le doy la palabra a Norman. Sí, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todas los regalos que nos das. Gracias, bendito Señor, por nuestra comunidad Fuentes de Misericordia. Gracias por regalarnos la oportunidad de encontrarnos aquí cada mañana, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios, por todos y cada uno de los hermanos que se conectan, que se unen, a los que les llega, Señor, este pequeño compartir de tu palabra, Señor, la palabra que nos regalas a través de tu iglesia católica. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Seguimos en tus benditas y preciosas manos, Señor. Te pedimos que este compartir sea iluminado por la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, que podamos entender tu palabra, que la podamos comprender y sobre todo que la podamos vivir. Señor, sabemos que somos, Sí, de manera especial, te entregamos hoy, Señor, la vida de Gracielita y los hermanos del grupo de oración de Fusagasugá, quienes nos van a dirigir. sí, bueno. Amén. Seamos llenos de tu gracia, que todos seamos bendecidos, que todos seamos tocados, Señor, por tu gracia. Nos colocamos bajo tu Santo Espíritu, Señor, bajo el manto de la Santísima Virgen María, nos colocamos bajo la gracia de tu Espíritu para que seas tú obrando en nuestras vidas. Señor, muchísimas gracias, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Amén. Amado Dios, hoy queremos y hoy quiero entregar a todos y cada una de las personas que nos está escuchando, que nos están viendo, Papito Dios. Yo sé, Señor mío bendito, que tú nos amas. Sé, Papito Dios, que tú nos tienes siempre presente. Y por cada uno de ellos yo te pido, Papito Dios, amado Dios, que nos dé esa fuerza, esa alegría y esa paz para seguir en tus pasos, seguir tu palabra. Hoy, Papito Dios, vamos a escucharte una vez más cada día
y vamos a proclamar tu alabanzas y la palabra tuya. Le pido al Dios Todopoderoso que nos dé este momento para hacer ese entendimiento, para poder entender lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres decir, Señor Dios nuestro. Amén. Primera lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima. Que nadie en modo alguno os engañe. Dios os llamó por medio de nuestro evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Llega el Señor a regir la tierra. Llega el Señor a regir la tierra. Decida a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Llega el Señor a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Glo- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llega el Señor a regir la tierra. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este momento nos vamos a tomar unos momentos para reflexionar sobre las lecturas y le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé esa facilidad de entendimiento para dar esta explicación. Como cada uno ya sabe, en el momento que quieran opinar, nos avisan. Gracias. Espíritu de Dios, te pido de corazón, amado Dios, que seas tú hablando y poniéndonos esas palabras de fuerza, de alegría, de amor. Vamos a reflexionar, vamos a alimentarnos y a compartir esta palabra tan bonita y hermosa que hoy nos ha dado las lecturas.
alimentémonos de ella. ¿Quién quiere iniciar? Nancy, Hola, buenos días. El Señor nos sigue, bueno, aquí en este relato se sigue resaltando, mencionando la palabra hipócritas. Hipócritas en el sentido de que pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Y como lo decía yo, como lo reflexionaba yo en el Evangelio de ayer, a veces sin querer queriendo, como que caemos un poquitico en esto, cuando no somos consecuentes, cuando no conectamos mente, cuerpo, actitud, todo. Cuando ponemos cargas o incluso nosotros mismos nos ponemos cargas que no valen la pena. Cuando queremos hacer las cosas solos con nuestras fuerzas, no trabajamos en nuestro interior y no dejamos que el Señor actúe. Entonces, eso me sigue recalcando la importancia de seguir trabajando en mí misma para poder dar lo mejor. Uno transmite lo que hay adentro, de lo que hay en el corazón, abra la boca y las actitudes. Uno transmite. ¿Sí? Es yo cómo puedo estar mal conmigo misma, no trabajar en mí y cómo entonces puedo estar trabajando en el servicio a los demás. ¿Qué voy a dar? Nadie da de lo que no tiene. Entonces me invita más a examinarme, a trabajar en mí, a evaluarme, a generar cambios, a limpiar primero lo profundo de mi ser y permitir que el Señor lo haga, porque muchas veces con mis fuerzas no lo puedo hacer. De hecho, la mayoría de las veces con mis fuerzas no lo puedo hacer y permitir que el Señor lo haga, o sea, hacer lo que a mí me corresponde. Y entonces termino con esta frase. Limpia primero la copa por dentro, o sea, trabajar en mí primero y dejar que el Señor trabaje en mí y así quedará limpia y también por fuera y eso voy a transmitir, eso voy a dar. En eso se va resaltar y caracterizar mi servicio, pero primero trabajar en mí, poniendo como base mi relación con Dios. Y esto me recuerda, dentro de mi trabajo personal, muchas de eh, la, el responso del Salmo que dice que llega el Señor a regir la tierra, entonces permitiendo que el Señor llegue a dirigirme, permitiendo que el Señor llegue a reinar en mi corazón y sea Él el que me direccione, entonces el trabajo en mí va a ser mucho más adecuado a la manera del Señor. Y eso me lleva a hacer muchas de las cosas que dice la primera carta, a escuchar esas recomendaciones. En ese caso era por voz o por carta, pues en este caso es presencialmente, en la Eucaristía, en la oración, ni a todo el alimento que el Señor me da a través de los medios que el Señor me da, dejar que actúen en mí. Aquí los medios, en ese caso los medios que ellos utilizaban, los recursos que eran las cartas y su presencia. Ahorita tenemos mucha tecnología, o sea, no hay disculpa. Es utilizar, no solo escuchar, sino utilizar también para poder llevar el propósito, para poder dejar y ser ese instrumento que se cumpla el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice aquí San Pablo. Y recalco algunas actos, características, verbos específicos. No os dejen engañar, que seamos constantes, que no seamos tampoco tan ingenuos, que nos mantengamos firmes, que sigamos las canciones, que nos sigamos reuniendo constantemente, habitualmente. No dejemos esto
Solo el Señor nos decía la semana pasada, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo, con todo. Y eso se nota, esa relación con Dios se nota en la relación también con los hermanos. Y es con todo, incluso con todo el tiempo. No es una hora a la semana nomás, no es un ratico en el día. No es solo la hora de la Eucaristía, no solo el momento de la reunión presencial o virtual, no, es todo el tiempo y con todos. Es seguir firmes, constantes, perseverantes en el Señor y vivir todo eso que hemos recibido, pasarlo de la cabeza al corazón y a los actos, en la relación con los demás, conmigo misma y con Dios. Muchísimas gracias, Graciela. Gracias, Nancy. ¿Alguien más? Salina, Gracilita. Siga, Celina. Gracias. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a nuestros hermanitos bien, que están, como se dice, en nuestras fronteras y en nuestros corazones también. Bueno, retomando las lecturas que el Señor nos propone para hoy. Inicio por la primera lectura. ¿Cuál es el mensaje que nos da San Pablo? San Pablo aquí nos está exhortando, digo yo, a que seamos firmes y conservemos nuestras tradiciones como nos las han enseñado, como nos las han transmitido, como la hemos recibido. Aquí Pablo ha manifestado a través de su manera presencial, por medio de su voz, por medio de las cartas que ha enviado a las diferentes iglesias, a las diferentes comunidades. Y esos mensajes también nos da para hoy nosotros entender. Continuemos con esa tradición. Sigamos las palabras y el mensaje que el Señor nos da, cómo nosotros debemos asumir a ese Dios a quien nosotros hemos conocido por medio de todo lo que nos ha enseñado San Pablo, por todo lo que el Señor ha proveído a través del Evangelio y a través de los profetas. Hoy eso es lo que nos deja de lección. Conservemos y seamos siempre firmes en esa tradición. Y a través del Santo Evangelio que nos dice San Mateo, que nos enseña hoy el Señor. No nos miremos en las pequeñeces, miremos cuál es la esencia de lo que hay en esas pequeñeces, porque en esa esencia está lo grande que el Señor nos propone hoy. El Señor aquí que nos está indicando, dejemos que también en aquellos donde hay que mirar y hay que cuidar, busquemos dónde está el Señor, dónde es que nosotros debemos poner nuestro corazón con esa firmeza. Miremos dónde está la misericordia del Señor, esa justicia y la fidelidad. No pongamos nuestro ojo en aquellas pequeñeces como los fariseos, en esas críticas que no tienen un valor. Muchas veces es posible que nosotros tengamos presente aquello que tenemos que cumplir, pero sin descuidar el deber con Dios. Miremos primero en dónde está la misericordia del Señor, en dónde está la justicia. Miremos primero allá, pongamos nuestros ojos en ese corazón interior, porque ahí es donde está el Señor. Preparémonos. El servicio nuestro lo damos es desde lo que hay dentro de nuestro corazón. Pongamos al servicio lo que el Señor nos da y esas gracias. Y a través del Salmo, ¿qué nos está diciendo hoy el salmista? Démosle gracias todos los días. Afiancemos esa fe. Hagamos que nuestro corazón rebose de esa alegría, rebose de la misericordia, rebose de esa voluntad que yo tengo para darle hacia los demás. Y hacia los demás, si lo doy también con el Señor. Eso es lo que el Señor espera hoy de mí a través de estas lecturas. Amén. Gracias, Gracilita. Amén, con gusto. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, a través de la lectura, hoy nos invita a hacer un alto en nuestra vida, en este camino que hemos tomado y adentrarnos a mirar cómo vamos. No quedarnos como en ocasiones solo ahí mirando la fachada, mirando cómo vamos bien organizados,
eh, bien vestidos. Dice que no dejemos que nuestra cabeza porque la cabeza nos puede llevar a muchas cosas, a desesperarnos, sino que entremos y miremos qué es lo que está rebosando, lo bueno o lo malo. O somos como los fariseos y también solo cuidamos la fachada y adentro tremendo. No. Entonces el Señor nos invita a través de su evangelio, a través de su palabra, a adquirir conocimiento, a adquirir lo que Él quiere para nosotros. Y dice que no nos engañen, que la salvación debemos cuidarla. Por eso Él nos da cada mañana ese alimento espiritual, cada mañana nos guía, cada mañana, cada tarde está con nosotros. Que no nos dejemos engañar, sino que busquemos de Él, que nos afiancemos a Él, que miremos cada día nuestra vida. Y digamos, esto en la noche, Norma nos ha enseñado, en la noche hagamos un examen de conciencia y digamos, hoy esto lo hice como mal, esto lo hice regular, o esto lo hice bien. Entonces, y vamos a pedirle a Dios esa gracia, porque es una gracia de nosotros poder mirar nuestro interior, poder reconocer nuestro pecado, poder para así avanzar, para poder recibir esa gloria de Dios, para poder recibir es el amor de todo, porque dice que llega el Señor a regir la tierra. El Señor es el que cuando Él llegue, pues verdaderamente yo creo que quien será desechado, no sabemos si nosotros estamos haciendo las cosas bien o mal. Entonces nos invita a hacer ese examen de conciencia, a mirarnos, a entrarnos, a llegar al fondo con Él. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? Yo, Gracielita, buenos días para todos. Sigan, Ana. Bueno, la primera lectura tocaba o toca un poco el tema de lo que es el fin de los tiempos, ¿no? Cuando el Señor en su segunda venida. Pero entonces aquí como la reflexión que me hago personalmente es que pues a través del mundo nos están presentando muchas cosas, ¿no? Nos están diciendo, venga, que es que por aquí es, venga, es que hay apariciones, venga, es que no sé qué. Y de pronto esto nos puede apartar realmente de lo que el Señor quiere, porque nosotros a veces le damos más importancia a lo externo, a los signos externos y estamos olvidando que el centro es Jesucristo. Y yo pienso que nosotros, si caminamos en Él y conservamos esto que se nos ha enseñado y se nos ha revelado en cuanto a la fe, en cuanto a la iglesia y en cuanto al evangelio, pues nosotros no necesitamos más signos que el de Jesús, ¿cierto? Y a través de su palabra nosotros podemos entender lo que el Señor quiere de nosotros y pues finalmente la esperanza que tenemos en la vida eterna. Entonces, la invitación que me hace es como a no enfocarme en lo externo, sino realmente centrarme en Jesucristo. Es como lo que me enseña esta palabra. Gracias. Gracias, Milenita. Bueno, ¿alguien más? Bueno, como no hay nadie más con la manito levantada, sigo hoy la reflexión que me deja en las lecturas, en las santas lecturas. En la primera lectura nos dice que debemos siempre estar en la presencia de Dios, que nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él siempre, que no la perdamos, que no nos alarmemos, que no nos dé ese miedo, como se dice en la segunda venida de
de nuestro Señor, que lo vivamos cada día ahí, como si estuviera ahí encima, ¿cierto? Que nadie, no nos dejemos engañar de nadie, que hay personas a veces que nos hablan de otra manera, ¿cierto? Nos hablan de otra forma, creo que son otras religiones. Entonces nosotros no tenemos que permanecer siempre en la palabra de Dios, con las tradiciones que Dios nos ha enseñado, con esa voz viva, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre que nos ha amado y que nos ha regalado siempre ese consuelo, ese amor, esa esperanza, esa dichosa para nosotros poder estar siempre en con nuestros corazones, con esa fuerza que Dios nos da, con esa palabra, que seamos firmes, que no estemos allá y acá. Eso es lo que yo entiendo de la primera lectura. En el Salmo es tan lindo porque dice que llega el Señor a regir la tierra. Pues el Señor siempre ha estado acá y no nos mueve. El gobierno de los pueblos rectamente, ¿cierto? Entonces, Él ha estado con nosotros, siempre nos hace vivir esa palabra bonita, alegres, en cierto, gocemos de lo que tenemos, que no nos dejemos doblegar por nada. Mientras nosotros estemos siempre en la presencia y en manos del Señor, ahí vamos a estar siempre bien. Entonces, nosotros, ¿qué estamos buscando en otro lado? Estemos siempre y esperando la venida de nuestro Señor. Y en el Santo Evangelio dice que ¿cómo es posible que nuestro Señor dice a estos escribas y a estos fariseos hipócritas? Él siempre nos ha hablado que seamos correctos, que paguemos el diezmo, ¿cierto? Que no descuidemos lo que es la ley de Dios y la justicia, la misericordia y la fidelidad hacia Él. Nosotros muchas veces, lo digo de pronto, em, que tenemos el corazón por dentro sucio, digámoslo así. Entonces, y que por fuera nos vemos bonitos. No, Él nos quiere decir que limpiemos primero nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida, y así reflejamos lo que tenemos por dentro hacia afuera. El Señor es grande y bondadoso. Él siempre ha querido lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros no nos, nos esquivamos, muchas veces nosotros nos alejamos. Somos nosotros, ni siquiera Él siempre permanece ahí. Y Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Dios sabe quiénes somos nosotros, ¿cierto? Entonces Él nos invita a que limpiemos ese corazón, a que nos limpiemos por dentro, que nos cuidemos esa apariencia, ¿cierto? Eh, que no seamos personas deshonestas, que paguemos siempre. Él siempre nos ha hablado de que seamos honestos en pagar lo que es el diezmo, eh, que no nos quedemos con lo que no es de nosotros. También escuchaba mucho en que él, en el Evangelio de ayer, decía que cuanto él nos ha hablado a todos y a sus discípulos y todas muchas personas que estaban allí escuchándolo a él, cuando él empieza a hablar y a hacer, decir y explicar la palabra, entonces muchas personas se alejaron, se fueron, ¿cierto? Esto nos lleva también a cuando era la multiplicación de los panes, que él a cuántas personas no alimentó, a cuántas personas multiplicó esos peces y esos panes. Y muchas de estas personas estaban allí, él creía que era por la palabra que él nos estaba enseñando, que nos estaba explicando. Y muchos se fueron alejando después de que estuvieron llenos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo ahorita? Él le decía a los discípulos, ustedes también me van a dejar cuando él vio que todos se iban.
Y pues Pedro le dijo que no, porque él tenía palabra, la palabra, y que era el Hijo de nuestro Señor. Em, entonces ahí se da uno cuenta cuando las personas son bien, bien en ese amor, con ese cariño. Entonces el Señor hoy nos invita a que seamos constantes, que no seamos débiles, que no seamos esos, esos carbones apagados. Él nos invita a que seamos y nos mantengamos siempre en Él y con Él. Esto es lo que deberíamos de hacer en lo derecho y siempre lo derecho, siempre lo legal y la compasión y la sinceridad, aunque no descuidemos las cosas pequeñas, porque en las cosas pequeñas también tenemos mucho amor. En los detalles pequeños también puede haber mucho amor y fidelidad, aunque haya que dar más importancia a lo grande. El Señor hoy nos quiere decir mucho que permanezcamos y no abandonemos nunca, siempre por lo más difícil, por lo más turbulencias que nos esté pasando en la vida, siempre permanezcamos en la palabra de Dios. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, en la presencia de Dios, puede ser de verdad dificultades grandes, pero ahí siempre los que permanezcamos y llevemos la palabra de Dios, créame que al final vamos a ser victoriosos, alegres y contentos, porque Dios eso es amor. Dios nos da amor, Dios nos da esa alegría, esa paz. Y siempre que lo tengamos a Él, créame que trataremos de estar siempre en lo más grande, en lo más sublime, en el amor de Dios. Amén. Le damos continuidad a Norma. Gracias, Gracielita. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Como ustedes ya lo decían, la primera lectura nos está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera encima, que nadie os engañe. Eh, el problema es para qué utilizan algunas personas esto de la segunda venida. ¿Para qué lo utilizan? Lo utilizan para manipular a la gente, para explotar a la gente, para engañar a la gente. Es cierto lo que yo les decía ayer, es cierto, nosotros debemos de aprenderle a dar valor, mucho más valor a lo espiritual que a lo material. Y también yo les compartí a ustedes, pues no hay, semana pasada, no hay muerto con entierro. Entonces, debemos de aprender a valorar lo espiritual por sobre lo material. Pero eso no quiere decir que venga una persona y me diga que ya mañana viene el Señor por segunda vez, entonces que yo tengo que soltar mi casa, toda mi economía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es explotar a la gente, y eso es robar a la gente, y eso es engañar a la gente. Entonces, me parece que es muy, muy delicado ese tema, porque está hablando de la intención de esas personas. No solamente de si hay un rumor, un comentario, un chisme, sino está hablando de la mala intención, de la intención perversa de esas personas, porque cierra la frase diciendo que nadie en modo alguno los engaña. Que no nos dejemos engañar, porque nos anuncian con falsas profecías de que ya viene el Señor, que el próximo mes, que tal día, a tal hora, y pues, que ya sabemos que sucede mucho, que ha sucedido mucho. Eso por un lado, y por el otro lado es discernir la intención de esas personas que quieren engañarnos. ¿Por qué nos quieren engañar? ¿Para qué nos quieren engañar?
¿Cuál es el propósito? ¿De verdad lo que están diciendo lo están diciendo para salvarme o lo están diciendo para que yo realmente me prepare o lo están diciendo para qué lo están diciendo? Dios os llamó por medio de nuestro evangelio para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde el domingo el Señor nos está hablando de su señorío. Desde el domingo se nos está hablando del gobierno de Dios. Salmo decía el domingo, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dios viene a reinar, Dios viene a gobernar nuestras vidas. Y Dios viene a regir la tierra, pero sobre todo viene a reinar sobre nosotros. Entonces, se nos está hablando de un reino que está a punto de llegar, pero también se nos está hablando de un reino que ya llegó. Se nos está hablando de un reino que se nos promete y se nos ofrece escatológicamente, trascendentalmente en la eternidad, pero también se nos está diciendo que hay un reino que ya llegó. Vamos a ver, se me fue. Ok, Escuchamos bien. entonces, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Yo creo que Pablo está aquí diciendo algo muy importante y es afiancémonos en nuestra iglesia, en la doctrina de nuestra iglesia, en el magisterio de nuestra iglesia, en la tradición de nuestra iglesia. Aquí, ¿cuál es el problema, mis hermanos? Aquí hay un problema muy delicado y hay que coger con pincitas. Y es que para muchos una cosa es tradición en la doctrina y en la historia de la iglesia, y para otros la tradición es lo que aprendieron allá en el pueblo, allá en la veredita en la que vivían, aprendieron unas tradiciones y entonces confunden la tradición de la iglesia con las tradiciones populares del pueblo. Hay una tradición popular en la gente que cree que, por ejemplo, José Gregorio Hernández, a través de espiritismo, hace milagros. Eso es una tradición, pero no es una tradición de Dios. Es una tradición popular, y es una tradición de la iglesia tampoco. En México está la tradición de la Santa Muerte. Desde hace muchos años la gente viene tradicionalmente haciéndole fiestas y cultos a la Santa Muerte. Y en la tradición de la iglesia, o sea, en la doctrina y en el dogma de la iglesia, ¿existe la Santa Muerte? ¿Eso enseña la iglesia? No. Entonces, invitación a tener muchísimo cuidado, porque es que a veces cuando hablamos, podemos querer estar diciendo una cosa cuando en realidad lo que nos están diciendo es otra cosa. Aquí se está refiriendo a las tradiciones de la iglesia, del magisterio, de la enseñanza, de la doctrina, de la historia de la iglesia. Que el mismo Señor, nuestro Jesucristo y Dios, nuestro Padre, nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa. Consuele vuestros corazones y os dé fuerza para que toda clase de palabras y obras, para toda clase de palabras y obras buenas. En el Evangelio se nos continúa hablando de la actitud de los fariseos. Recuerden ustedes que todo este capítulo 23 de Mateo, el Señor nos habla de las actitudes, no se les olvide eso, actitudes. En aquel tiempo Jesús dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino. Y eso era malo. Era malo pagar el diezmo. No, no era malo. Y en ninguna parte se está diciendo que sea malo. Ni nosotros podemos pretender hacer decirle a la palabra de Dios lo que no está diciendo. La Biblia no está diciendo que pagar el diezmo sea malo. Nosotros somos muy curiosos. Nosotros somos muy chistositos.
Queremos sostener algunas verdades del Antiguo Testamento como del Antiguo Testamento y no más. Y queremos anular otras enseñanzas o verdades del Antiguo Testamento y las queremos quitar. Entonces queremos coger la palabra de Dios como a capricho propio. Entonces, yo tomo esto del Antiguo Testamento porque esto me sirve y me conviene, pero no tomo esto porque no me sirve y no me conviene, no me gusta. Yo siempre les he enseñado a mis hermanos que nosotros debemos de enseñar la palabra completa. Si algo a mí me agrada de mi iglesia católica, es que mi iglesia católica tiene la Sagrada Escritura completa, 73 libros. Eso a mí me parece maravilloso, que tengamos la Biblia completa. No la tenemos a pedazos como otros grupos religiosos. No la tenemos ahí a conveniencia, quitándole lo que no me gusta y poniéndole lo que a mí me guste. No, señor. Entonces creo que debemos de aceptar y de tomar la palabra completa, siempre. Que pagáis el diezmo de la menta, de la mies y del comino. Eso era importante, pagar el diezmo de lo que se había recibido. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento existen varias normas sobre la administración económica. Una de esas eran las primicias que le compartía la semana pasada en los grupos de oración. Aquí se está hablando del diezmo. Y en este caso se hacía el diezmo de lo material, menta, anís y comino. Pero lo que el Señor le está diciendo no es que eso esté mal, sino que descuidáis lo más grave de la ley, lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Norman, ¿y qué tiene que ver esto con la primera lectura? Pues está hablando del reinado. Está hablando de que pues, de pronto hay algunas personas que están esperando el reinado, el reino futuro de Dios, el cielo, la segunda venida del Señor Jesucristo, pero no están permitiendo que el Señor reine aquí, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si queremos llegar al reino celestial, tenemos que permitir que el Señor reine en nuestras vidas aquí. Fácil no es. No, no es fácil. Precisamente en esa lucha estamos constantemente, como lo decía en la oración inicial. En ese trabajo estamos constantemente. Queremos trabajar para que el Señor reine hoy. Por eso vamos a misa, por eso hacemos el rosario, por eso leemos la palabra de Dios, por eso oramos, por eso hacemos grupos de oración, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a través de todo lo que hacemos como católicos, como cristianos, como creyentes, lo que queremos es que Dios reine aquí en la tierra, reine hoy, reine en el presente sobre nosotros, que reine sobre lo material, pero que también reine sobre lo espiritual, que reine en nosotros en lo religioso, pero que también reine en nosotros en lo fraterno. Miren ustedes que aquí estos señores maestros y fariseos eran muy rigurosos y fieles con lo material, pero se les estaba olvidando ser fieles en lo comunitario, en lo fraterno. ¿Por qué? Miren, mis hermanos, meterse la mano al bolsillo y dar algo, eso es fácil. Sea poco o sea mucho, eso es muy fácil. Perdóneme que lo diga. Si el Señor esta semana me bendijo abundantemente en la economía, pues qué problema tengo yo con meterme la mano al bolsillo y dar una buena ofrenda. Eso no es problema. Pero tratar de practicar la justicia, ser justo con los demás, tratar de practicar la misericordia con los demás y conmigo mismo, y tratar de practicar la fidelidad con los demás y con Dios, eso sí que es difícil, porque eso no me representa meterme la mano al bolsillo y ya, zafarme de eso así facilito, sino que representa un esfuerzo de mi parte, un esfuerzo personal, un esfuerzo humano, por tolerar, por aceptar, por aguantar, por soportar, llámelo como lo quiera, ¿sí? Al otro. Entonces está diciendo muy bien que paguen el diezmo, pero también por favor necesito que hagan esto, sean justos, misericordiosos y fieles. Esto es lo que habría de practicar, aunque sin descuidar aquello.
bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. Sigan dando el diezmo, está diciendo el Señor acá. Ahí está diciendo eso. Esto es lo que habría de practicar. La misericordia sin descuidar lo otro, el diezmo. Guías ciegos, que filtráis el mosquito. La gente no entiende esto de filtrar o de colar el mosquito. Es cuando usted ve un error así de chiquitico, un error, una falla, una equivocación, ¡ay! La engrandece, la exagera, ¿sí? Sobre todo eso lo hacemos cuando estamos mirando al otro, juzgando al otro y criticando al otro. Entonces al otro le vemos un errorcito así de chiquitico y mejor dicho ahí, decimos vulgarmente, nosotros se la velamos, se la montamos. Por un defecto así, porque se le salió una palabra, porque se le salió una mirada, algo pequeñito, no sé, y ya, wow, lo exageramos. Pero cuando un amigo nuestro hace algo realmente mal, se lo tapamos. Entonces ahí nos tragamos el camello. Entonces el Señor dice, a ver, no seamos hipócritas, dice el Señor, no seamos hipócritas. La falta chiquitica para dañar al otro se la exageramos, pero la falta grandotota del otro, porque nuestro amigo, porque nos conviene tenerlo bien con nosotros, a ese sí no le decimos nada, a ese se la tapamos. Entonces, Dios está dando cuenta de esa actitud doble de nuestra parte. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato. Por fuera, se limpia por fuera, la apariencia, lo que decían ustedes, Milenita. Que limpiéis por fuera la copa, por fuera. Algunos de ustedes lo decía, bien vestidos, bien arreglados, bien peinados, bien maquillados, muy bien arreglados, muy bien presentados. O sea, por fuera impecable. ¿Ustedes han escuchado ese refrán que el hábito no hace al monje? Cuando se refiere al hábito no se está refiriendo a una costumbre o a una tradición o a una práctica de alguna virtud o defecto. Se está refiriendo a la ropa, a los ropajes que se pone el monje en ese caso. Entonces nos encontramos muchas veces personas que por fuera son impecables, digo yo impolutas, perfectas, no tienen defecto. Siempre con el uniforme, siempre con la camiseta, siempre con todo muy perfecto. Pero por dentro, sus actitudes, sobre todo sus actitudes para con sus hermanos, no son las correctas. El Señor nos está exigiendo acá eso, nos está hablando duro, nos está hablando fuerte. Nos está diciendo, miren, yo necesito que ustedes sean familia, yo necesito que ustedes sean comunidad, yo necesito que ustedes sean hermanos, que se amen, que se soporten, como lo dirá en otra parte de la palabra de Dios, soportense unos a otros. Nos decía el Evangelio la semana pasada, ámense como yo los he amado. Y eso es permitir que el Señor reine en nosotros aquí, para que así podamos ir a gozar del reino celestial allá. Pero ¿para qué nos ponemos a soñar con un reino celestial allá si no somos capaces de que el Señor reine acá, con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras actitudes? Mientras que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, el corazón, y así quedará también limpio por fuera. Dejemos que primero el Señor reine aquí en nuestras vidas. Primero. Y descansemos, no nos afanemos. Si viene hoy, si viene mañana, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer como católicos, como cristianos, como creyentes, ¿qué nos afana? ¿Qué nos preocupa? Dios les bendiga, muchísimas gracias. Gracias, Norma. Bueno, una vez más, le damos gracias a ti, Señor. Gracias, amado Dios, por esa
ese mensaje que nos deja hoy. Gracias, amado Dios, por esa enseñanza, por esa invitación que nos hace un día más. En el Santo Evangelio, como nos habla, Él habla a los fariseos y ese también es el mensaje para nosotros. Actuemos como Él quiere y como que nos manda. Oh Dios, amado Dios, te damos gracias, papito Dios, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres todo, papito Dios. Tú eres luz, tú eres vida, tú eres maravilloso. La gloria y la honra es para ti, nuestro Señor, Dios nuestro. Amén. Le damos gracias al Dios Todopoderoso, a ti, Mamita María, que tú siempre estás aquí acompañándonos, que nos está guiando, que siempre nos está enseñando, em, y siempre eres persistente para que con tu bendición seamos llenos de alegría, llenos de amor y que sigamos, Señor Dios Todopoderoso, las enseñanzas que tú nos das. Amado Dios, te entregamos este hermoso día y te lo dejamos en tus manos para que seas tú bendiciéndonos y dándonos esa fuerza, esa alegría, esa paz en nuestros corazones. Y tú conoces el corazón de cada uno de, de nosotros. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Tú sabes, amado Dios, que siempre queremos ser como tú nos indica, siempre estamos ahí pendientes de llevar tu palabra, de ser buenos pastores, de ser buenos, manejar ese rebaño que tú nos has regalado, Señor. Te damos gracias, amado Dios, papito Dios, sobre todas las cosas. Eres tú el poder y la gloria. La honra es para ti, nuestro Señor Dios nuestro. Amén. Queremos hacer la invitación a, a todo nuestro grupo de Fuentes de Misericordia, a los grupos que están presentes, cada uno. eh, en pantalla los queremos ver para, para animar a este grupo de oración, de formación y misión. Cada uno vemos ahí los horarios, cada uno sabemos en qué sitio nos podemos ubicar y qué rico para invitarlos a todos los compañeros, a todos los que quieran invitar a las personas, a las familias, para que estos grupos cada día sean más grandes. Y sé que con la bendición de Dios, cada día vamos a alimentarnos, que seamos personas honestas, sinceras para ayudar y mantener estos rebaños en grandes. Amén. También queremos hacer la invitación a los buenos corazones para que seas tú, Señor, guiándonos y llevándonos a esta misión, fuentes de misericordia, para que el buen corazón de cada uno hagamos nuestras ofrendas, esas ofrendas con ese amor, con ese cariño, esas ofrendas en grande, Señor. Te lo pedimos de corazón a, a las personas que quieran hacer estas ofrendas al NECI que aparece presente, que es el 300-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Te lo agradecemos muchísimo, muchísimo de corazón, porque esto es para seguir aquí, seguir llevando esta palabra y poder seguir haciendo estas grabaciones para que lleguen a cada uno de los corazones que tanto necesitamos. Y tú sabes, papito Dios, quién lo necesitamos y tú sabes quién necesita cada uno. Y sé que tú les vas a llenar esos corazones de alegría, de paz y de amor. También queremos hacer la invitación todos los días a las 3 de la tarde del Santo Rosario.
el Santo Rosario cada día se hace por un motivo, ya sean de las personas que hacen esa invitación por cada uno de las familias y de las personas que lo hacen. Por favor, compartamos y hagamos partícipes de ella. Te damos gracias a ti, Papito Dios, amado Dios. Te damos gracias a ti, Mamita María, y gracias a todos los hermanitos presentes, también los que nos escuchan. Vivamos la alegría, vivamos el amor y estemos siempre con Dios. Amén. Bendición, Gracielita. Gracias. Gracias para todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios les bendiga.